Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias a Almadelia Murillo por aceptar por fin nuestra proposición para asistir aquí a la Feria del Libro en esta 62ª edición. Queríamos que viniera el año pasado, pero por cuestiones de una beca, me comentaste que habías recibido una beca para escribir en algún lugar del extranjero, que no estoy seguro dónde, Ujú. y no se pudo para que presentaras El niño que fuimos, pero ahora, pues afortunadamente te tenemos aquí con un nuevo libro que es Cuentos de Maldad y uno que otro maldito. Gracias, Almadelia. No, muchas gracias a ti por invitarme. Y ahora, bueno, pues tuvo que ser así, a distancia, ni modo. A distancia. Pues bueno, yo diré rapidísimo que Almadelia Murillo nació en la Ciudad de México, estudió literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha escrito 2 libros de cuentos y 2 libros de novela. Ujú. El primero de cuentos en 2010 se llama Damas de Casa. El segundo en 2015, que es una novela, Las Noches Habitadas. El otro del que ya hablamos en 2018, El Niño que Fuimos, que también es una novela. Y ahora estos cuentos de maldad y uno que otro maldito, 2020 en Alfaguara. Gracias, Alfaguara, por traernos a Almadelia. Ella dice de sí misma que trabajó muchísimo tiempo en los corporativos y que ahora es una Godínez rehabilitada. Eh, Más eh, o menos. Más o menos, más o menos. También escribe columnas de opinión en diversos medios, aunque me hizo la aclaración, no es periodista, no nos confundamos. Quisiera comenzar rapidísimo con 2 frases tuyas que vienen justamente en los cuentos de maldad y uno que otro maldito al final, que es la ficción es mi tierra prometida. Y otra que dice, defiendo mi territorio creativo y el sentido del humor. Yo debo decirte que disfruté muchísimo los cuentos y justo hablando del sentido del humor, me pareció un humor a veces muy negro, pero a veces sí arrancaba algunas carcajadas. ¿Por qué no comenzamos eh, eh, que nos platiques, digamos, cuál es el sentido de estas 2 frases? ¿Cuáles son el sentido que tú le das a estas dos? La ficción es mi tierra prometida. Bueno, primero, gracias, Daniel, por insistir, por estar aquí. Este es la emisión número 62 de la feria del... Así es, de ¡Wow! manera ininterrumpida. Somos la más viejita Y es la del país. primera vez en la historia que no es presencial, ¿no? Es la primera vez y no quisimos dejarlo pasar porque normalmente sucede antes de Semana Santa, como te acordarás que te hicimos la invitación el año pasado, pero pues justo a una semana de salir con todos los eventos presenciales, nos cayó el confinamiento. La tuvimos que replantear y por fortuna pudimos contar con la presencia de escritores que de otra manera iba a ser un poco complicado. Entre ellos tú, por supuesto, te agradezco nuevamente, pero sí, somos esa edición, Wow. 62. Mira, o sea que es medio histórico, ¿no? Que sea la primera vez. No, muchísimas gracias. Siempre es un placer charlar con ustedes y charlar con la banda de cualquier universidad, si es que hay alguien conectado. Yo celebro muchísimo platicar con estudiantes, creo que es de lo que más me gusta, la verdad. Em, y bueno, el año pasado ya ni me gané la chingada beca esa, ¡Ay, qué mal! solo por el francés. No, está bien. Pero bueno, no importa. Gracias por haber leído los cuentos y lo que apunta sobre el sentido del humor y esta frase mía que dice que la ficción es mi tierra prometida, al final, ¿no? En las notas que Sí, le pongo al libro, pues absolutamente. Lo que pasa es que, a ver, escribir es un poco una manera de escapar, ¿no? De tener otro mundo, otro universo, otras reglas, otros personajes. En ese sentido, por eso es tan adictivo. Y por eso luego algunos escritores y escritoras como que se nos van las cabras al monte, porque si entras en un terreno medio de límite con la realidad y la locura de jugar a universos distintos, ¿no? Pero lo que tiene es esta enorme libertad, donde yo por eso le llamo mi tierra prometida, de poder hacer y escribir lo que me dé mi real gana. Y ahí las cosas pues funcionan de una manera
que te dicta tu sentido creativo, tu neurosis, tu locura, tus ganas de hacer algo, ¿no? Y también, bueno, lo he dicho en otras ocasiones, porque contrastado contra lo de escribir columna, que a veces es como un dolor de ovarios, porque de verdad, cada 15 días, miren, me empieza así como un dolor. Tengo mi síndrome precolumna, así como el síndrome premenstrual, así que empiezo con un malestar y digo, claro, ya sé, porque toca escribir columna y entonces medio me empiezo a asomar en los temas que están en tendencia hablándose en el país y cada uno está peor que el otro, ¿no? Y en cambio en la ficción, pues no. Si te da la gana inventar un universo paralelo y salirte por completo del tema que se está discutiendo, pues es ese paraíso, ¿no? Esa tierra prometida. Y lo del sentido del humor, yo creo que el mecanismo del sentido del humor es un proceso donde a veces se vuelve tan cabronamente dura la realidad, tan difícil explicar temas como los feminicidios, ¿no? Como lo que está pasando ahora mismo en Guanajuato, como esta represión que hubo con el caso de Evelyn. Y, y entonces si lo analizas desde la seriedad, a veces es intolerable pues para la psique. Y lo que te permite la ficción es de pronto darle la vuelta con un humor muy negro, contar estas historias que en ese proceso del humor y de la risa también hay un chispazo de conciencia. Em, Esto por decirlo y parecer muy lista. Pues la verdad es que a veces lo único que quieres es sentarte y reírte y que escribir sea un gozo y que lo disfrutes y medio te vas metiendo en la voz del personaje y el personaje te hace reír. No, no es que una como escritora sea muy hábil, ¿no? Sino que el personaje está ahí hablando de verdad va saliendo como este desdoblamiento de esa persona que te hace reír, ¿no? Sí, yo creo que sí, y aparte, bueno, el humor es cosa seria, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo, además de eso, quisiera comenzar con algo que me ha llamado mucho la atención. Mis colegas investigadoras en el Departamento de Letras Hispánicas nos recomiendan mucho y escriben y están investigando mucho acerca de escritoras. Hay algo que se le denomina, yo lo he leído por ahí, el boom de la narrativa femenina en Hispanoamérica, ¿no? Como Sí. aquel viejo boom, ya viejo, pues, hay que ver a Vargas Llosa, ¿no? Pero ya algunos datos y otros ya bastante grandes. Pero este es el de la literatura de mujeres. ¿Tú qué opinas? Porque yo creo que hay dos posturas al respecto, Ujú. al menos dos, quizá haya más. Uno, que la literatura es literatura, le escriba Agamenón o su porquero, o otra que es distinta si viene de voces femeninas. Yo no sé si necesariamente están contrapuestas, pero pues me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Ay, mira, sí es un tema en el que yo no termino de decidir, o sí, es un tema que a mí me causa una sensación agridulce, y por eso sé que es importante, ¿no? Cuando es muy fácil decir qué alegría o me caga, pues ya no hay mucho más que elaborar. Porque mira, por un lado, creo que históricamente ha sido tan brutal eh, el retraso. No porque las mujeres lo hayamos querido, sino porque este sistema machista, sobre todo en el ejercicio intelectual y creativo, postergó y negó tanto que se pudieran incorporar las escritoras a la mesa de la literatura, que desde las que se tuvieron que hacer pasar por hombres, ¿no? Con este seudónimo como George Eliot, que era Mary Ann, o George Sand, que era Amandine Dupin, como las propias hermanas Bronte, ¿no? Que eran, las tres tenían un seudónimo masculino. eh, Hasta todo, digamos, ya un poquito más contemporáneos, toda esta necedad, este vicio de presentar escritoras como la esposa de, que es agotador. Sí, horrible. eh, ya sabes, Idea Vilariño y siempre la relacionan con Onetti y Elena Garro siempre la relacionan con Octavio Paz y you name it, ¿no? O sea, la lista es muy larga y es una pena porque
porque lo que hay detrás de eso, tal cual lo voy a decir con todas sus letras, es un engranaje machista donde los dueños de las editoriales son hombres, los directores editoriales son hombres, los, ¿sabes? Los de los fondos editoriales son hombres, los escritores son hombres, los que reparten la beca del Fonca en su mayoría son hombres, que entonces sí me parece muy necesario señalar que esto ha pasado. Pero por el otro lado, em, escribir es escribir, como decía Susan Sontag, ¿no? Que le molestaba que le dijeran que era una mujer escritora. No, ella simplemente es escritora, ¿no? Porque lo otro es como que pesa, como un día le decía a Julio Astillero, como una rareza, ¿no? Como si dijeran, oh, es mujer y además escribe, como, ah, mira, el changuito baila. Yo Sí. creo que no es con esa intención y que de todas formas hay que hablar del tema. Y ni modo, pues si lo que nos toca es esta transición, donde en efecto voy a hablar de autoras mexicanas, ¿no? Como Fernanda Melchor, Brenda Navarro, Valeria Luiselli, en fin, ¿no? Como que empieza, y otras argentinas, ¿no? Como Mariana Enríquez. Esto se empieza a llamar como este boom de la narrativa de escritoras hispanas o latinoamericanas, también hay muchas de España, Elvira Lindo, etcétera. Pues es que somos una especie de generación bisagra de este proceso, y entonces ni modo, ¿no? Si hay que agregarle esa reflexión, porque al final va a servir, sobre todo para las que vengan, pues yo digo, me la banco, aunque no me gusta, no me gusta que me inviten a mesas de escritoras para hablar de la literatura femenina, como si yo no pudiera hablar de cualquier cosa en el mundo, ¿no? Como si y perdón, suena súper ególatra, pero no hablo de mí, sino hablo de nosotras, las escritoras, como si no tuviéramos la psique y las luces, como decía la doña, para hablar de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues es agridulce y dentro de todo creo que está bien, o sea, creo que está bien que esté sucediendo al final. Sí, yo también lo creo. Creo que ahí está, igual que muchos escritores pre-boom latinoamericanos no se habían ganado un sitio, pero estaban ahí y son gigantescos, ¿no? Pues igualmente el boom les permite que se conozcan en todos lados a partir de este fenómeno mediático, ¿no? Y ahora, pues el de las mujeres, yo creo que permite a más mujeres, ¿no? Has mencionado algunas que han tenido la buena fortuna que sus libros tengan buena recepción, pero seguramente habrá muchas más que se irán descubriendo con el tiempo y yo creo que esa es una labor encomiable. Nadie en su sano juicio escamotearía ese tipo de cosas, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues bueno, yo, digamos, no estoy tan de acuerdo con el spoiler en la literatura. Creo que hay que recorrer el camino y no nada más que te platiquen de qué se trata. Eh, pero bueno, para no hacer spoiler a la gente que vivimos en la época de las series, ¿no? Para no hacerles tanto spoiler, no pensaría que deberíamos hablar tanto de qué va cada cuento, que son 20 cuentos, pero sí me gustaría algunos tópicos y a lo mejor ahí podemos jalar de algunos cuentos lo que podría ser así. Por ejemplo, una de las cosas que noté muchísimo, y creo que tú también lo has dicho en algunas ocasiones, es ese amor rabioso por la ciudad. Los cuentos están en su mayoría o casi todos enmarcados en la Ciudad de México. Haces mucho énfasis en las colonias de la Ciudad de México. No sé si eso tenga mucho que ver también con tu labor como escritora de columna, que está, digamos, viviendo la ciudad. Aquí los personajes, que también están delineados de manera bastante precisa, eh, viven, sufren, se apropian e incluso son parte de la ciudad. Para ti, entonces, ¿qué es la Ciudad de México? Uf, pues esa es mi otra tierra prometida, ¿no? Ah, Sí, lo que pasa es que yo en realidad nací en Ciudad de Nezahualcóyotl, nací en el Estado de México, em, y, y luego llegamos,
bueno, mi familia es de Michoacán, mi madre y mi padre vinieron de Michoacán con un montón de hijos, menos yo, que yo ya fui procreada, concebida y nací aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, porque es la historia de la gran mayoría de las personas de la clase media mexicana. Nuestros padres vienen del interior a la ciudad porque este país tiene esta chingadera que se llama centralización, donde el 50% de las oportunidades de trabajo y de estudio siguen estando aquí, ¿no? O sea, son razones así de concretas. Y, y con una historia, digamos, como la que tengo yo, que es de no pertenecer a una clase social de estabilidad, sino de venir de mucha pobreza, pues el otro día pensaba en un concepto que espero tener luego la capacidad de elaborar, pero así como existe la alegría de vivir, yo creo que hay otra cosa muy especial que se llama la alegría de sobrevivir. Cuando estás en el contexto de sobrevivencia, te mueves todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí les va. Vivimos en Nezahualcóyotl, luego en Ecatepec. Luego yo me fui a vivir sola y viví en Azcapotzalco, luego en Clavería, luego en la Tlalcolija, que era una colonia en la punta del carajo, en el sur profundo de la Ciudad de México. Luego en Fuentes Brotantes, que está por el bosque de Tlalpan. Luego me fui a vivir a Avenida Universidad y sobre Avenida Universidad cambié 3 veces de domicilio. Eso es por Coyoacán. Luego fui a la colonia Condesa. Ya en la Condesa me cambié 3 veces de domicilio y ahora me acabo de mudar hace 2 semanas. Mi Wow. recuento da como 17 mudanzas en la historia de mi vida, ¿no? Y por eso tengo esta cosa con la Ciudad de México, porque la he atravesado, me he transportado en metro, en microbús, suba, le lleva a lugares, en la combi, em, caminando en coche, en fin. Y es que esta ciudad, yo como dice ese poema de Efraín Huerta, mi gran ciudad de México, ¿no? Como dice, tu sexo es una cuna de claras fortalezas, ¿no? Tengo, pues tengo este amor por la ciudad. Y además la ciudad es como vivir adentro de un coro griego permanente, donde todo el tiempo todos te están contando su historia, ¿no? No solo por los vendedores ambulantes, por el pregonero de los tamales y tantos otros, sino porque es así. Y es tremenda. El otro día, ayer leí la nota de unos niñitos. Ay, de unos hermanitos que con el comienzo de clases se fueron a sentar en la banqueta, a agarrar el wifi que bajaba del poste gratuito aquí de la delegación Miguel Hidalgo para poder tomar la clase, porque en su casa no hay internet. Entonces tiene esos contrastes súper dolorosos, pero a la vez esa es la vida, ¿no? Hay una efervescencia. Y sí, mi amor rabioso por la ciudad, pues es parte de mi historia de vida, está en los personajes. Me gusta, me rehúso muchísimo a volverme coche dependiente, entonces, tenga o no tenga coche, yo procuro caminar como rarámuri, no me importa si me voy a echar 2 horas de ida y 2 de vuelta, muchas veces prefiero caminar para no perdérmela, porque eso, y aquí tomen nota los que quieran escribir, eso alimenta muchísimo la capacidad de escritura real, ¿no? De timing de personaje. Ya. Sí, Pues sí, no, bueno, no me descuerda, ¿por qué me sigo? no, no, claro, no, de eso se trata, porque claro, está muy presente y digamos, yo no percibí mucho este rollo que se le llama autoficción o figuraciones del yo o autobiografía Ujú. medio ahí que está y que no está, pero y sin embargo sí, es decir, no tanto porque pues hay muchos personajes que tienen diferentes edades, que no corresponden, digamos, del todo, pero yo creo que sí se inserta mucho de la vivencia, ¿no? Digo, sería imposible que un escritor o escritora eh, pasara por alto la vivencia para crear este tipo de historias. Yo diría a continuación otra frase, ¿no? Que me gustó mucho del cuento Jackie, Mm. que es, seducir es fácil cuando la soledad es el enemigo a vencer. Mm. A mí me gustó mucho esta porque el personaje principal, que es una chica, eh, tú decides si cuentas de qué va el cuento o no,
Pero bueno, es una muchacha estudiante de medicina que vive con su madre y con su hermana. Pero ella, en la casa donde vivía, como donde vivía su madre empleada doméstica, lee mucho, ¿no? Y ella también dice, los libros le habían salvado la vida, dice la narradora, entiendo yo que es una narradora. Lectura, soledad, ¿no? Seducir la soledad, enemigo a vencer. Todas estas es un campo semántico tremendo que a mí me lleva a la literatura así pura y dura, ¿no? Porque la literatura seduce, porque la escritura es como algo medio bastardo de la vida, como algo medio ilegítimo, ¿no? Como la propia niña. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas, digamos, si quieres, alrededor de este cuento o alrededor del tópico en general? O de Uf, los... me gusta muchísimo lo que acabas de decir. Me gustaría empezar por ahí. Yo sí creo que la escritura y la lectura son actos casi de disidencia, pues. O sea, sí hay una cierta, em, o sea, sí estamos un poquito mal, pues, un poquito raros. em, Pero a la vez es que este ejercicio solitario del que he hablado mucho, que el oficio de escribir es solitario, conecta con el ejercicio en solitario de leer, ¿no? Hace poco, hace quizá más de un mes, terminaba un libro de Siri Husbeth que se llama Vivir, Pensar, Mirar, y es una compilación de ensayos que esta mujer brillante ha hecho y reflexiona mucho sobre el hecho de escribir y, y cómo en efecto hay una seducción, porque todos creemos que el escritor o la escritora escribió ese texto exactamente para mí, ¿no? O sea, esta historia me está hablando a mí, o yo soy la protagonista o el protagonista de esta historia, ¿no? En ese sentido, pues es precioso lo que ocurre y por eso, una vez que uno o una es seducido por la lectura, nunca más, o sea, no la vuelves a dejar, ¿no? Y en el caso del cuento en particular de Jackie, primero tengo que decirte que yo sí estoy a favor de los spoilers, Ah, ok, adelante. porque en el caso de la literatura yo creo que leemos con una intención mucho más profunda que solo sabernos de la trama, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién lo mató? ¿Quién era el culpable? ¿Quién se robó? Em, Como que las series de televisión están muy sustentadas en la trama y en revelar o no, y en, ya sabes, un Ujú. cliffhanger. Pero creo que la literatura es una experiencia mucho más vasta, ¿no? Aunque ya te sepas o no, como yo siempre digo, les voy a spoilear el Quijote porque al final se muere. Claro, sí. Por el amor de Dios, si alguien dejara de leer el Quijote porque ya sabe que al final se va a morir o porque ya sabe que es un loquito que se creyó un día caballero andante, se perdería de la experiencia de su vida, ¿no? En fin, todo eso para decir que a mí no me importan los spoilers, ni como lectora ni como autora, entonces, bienvenidos. Venga. En el caso del cuento de Jackie, cuando te sientas a escribir, no estás tanto pensando en una estrategia como en contar una historia, ¿no? Y, y es inevitable en la literatura contemporánea que hablemos de lo que está pasando. Hace poco leía algunos amigos editores que les han llegado 4 o 5 novelas, todas de la pandemia. Sí. Y pues claro, ¿no? Ni modo que no. Y por eso tanta literatura del narco y en fin. Y en el caso de Jackie, yo no podía ni puedo dejar de escribir sobre los feminicidios, ni puedo dejar de escribir sobre la... Es que se me acaban las palabras, ¿sabes? Como que siempre pienso en los griegos y digo, esta brutal tragedia que es que sigamos contando mujeres desaparecidas, que sigamos con... que haya miles de madres organizadas. Me parece que hay más de 3.000 mujeres buscadoras de los restos de sus hijos e hijas. Em, es tan brutal que no hay manera de no querer decir algo de algún modo, ¿no? Entonces Jackie, pues, em, tiene eso. Y por otro lado, esto que yo veo de la... hay un cierto culto a la soledad, a vivir yo solo, tener mi casa, mi departamento, mi propio refrigerador, mi propia lavadora, mi propio, mi brazo, mi selfie, mi sticker que me toma mi selfie. Em,
por eso deriva en estas cosas como Tinder y tal, que yo no las juzgo para nada, pero las observo, porque mi trabajo es observar, ¿no? Si quiero escribir. Pues creo que ahí hay una soledad interesantísima que nos hace bajar la guardia. O sea, en serio, si yo pido tacos, vivo sola, vengo de una fiesta, estoy medio borracha, ya me Ujú, dio el bajón, quiero ujú. tacos para bajarme la peda y pido unos tacos a las 1 de la mañana en viernes, a alguien que va a venir a mi casa a entregarme algo que me voy a comer, que le pudo poner lo que fuera. El envenenamiento es la forma más antigua de asesinato o de las más antiguas, pero tan cándidos que lo hacemos, ¿no? Entonces, Sí. eh, parece inverosímil, pero no es tan inverosímil, no podría ser tan imposible, ¿no? Que eso sucediera. En fin. Sí, bueno, y le das la vuelta, ¿no? Porque Jackie, pues, es una asesina, ¿no? Y pues es como Jack el Destripador, ¿no? Es una estudiante de medicina y tal. Pero hay un componente importante que es que vas entrelazando justamente las noticias de otra niña, otra niña, otra niña, ¿no? Y ella tiene una hermanita y vive con la mamá y es una solidaridad femenina que se arraiga de una manera tremenda y ella es, digamos, la parte fuerte, pero la parte también que reacciona, ¿no? Que reacciona ante esa violencia del mundo, ¿no? Y hay otra parte que también es como muy literaria, digamos, que es aquello de matar al padre, ¿no? Claro. Entonces, digo, podría decirlo, ¿no? Fue uno de mis favoritos por todo lo que implica como los tejidos ahí, ¿no? La chava vengadora y todo esto, pero las entretelas donde se aparece la literatura por todas partes, ¿no? Eh, una cosa que me parece importante, ya que hablamos de asesinatos, es, hay unos cuantos más, ¿no? Pero la parte del mal, ¿no? Porque son cuentos de maldad y uno que otro maldito. Yo escribí algo que me estaba sonando mucho, que era que hay un componente como muy vital en tus cuentos, ¿no? Los personajes, la ciudad, el entorno, todo es como muy, muy vital, se nota muy vivo. Pero quizá también, y ya lo dijiste hace rato, mencionaste la palabra sobrevivencia. O sea, más que vital es de sobrevivencias. ¿Tú crees que la vida entonces está asociada al mal y hay que sobrevivirla? Ay, qué buena pregunta. Em, yo, más que la vida, creo que los seres humanos tenemos el componente de ese lado oscuro, que es el que yo trate de poner en los cuentos, que le llamamos mal, porque pues es más fácil y porque judeocristianos y porque, en fin, una serie de cosas históricas en el lenguaje, ¿no? Em, y está en nosotros, está en nosotros. Hay un escritor sueco, Henning Mankell, que tiene sus libros es novela noir, es novela negra, tiene un investigador, Wallander, y en una de las novelas Wallander dice, es que no hay asesinos, hay personas que asesinan. Es decir, cada uno de nosotros podría ser un asesino. Em, no hay una figura, no hay un prototipo, no hay un componente. Él nació del lado malo o con el componente torcido. Todos podríamos hacerlo. Y en el caso de estos cuentos, que por eso creo que anotas y me encanta que lo hagas, lo de la sobrevivencia, es que muchos de ellos lo hacen porque son sobrevivientes, para sobrevivir a sí mismos, para recuperar algo, ¿no? Es una forma, es una legítima defensa, incluso en algún caso, de la pura dignidad, Mm. ¿no? Como los godines como Bartolo Gomer, que solo porque una mañana le cae el peso que lleva 20 años viviendo sin dignidad y no puede seguir más así, ¿no? Sí, Ujú. Y también porque los mexicanos somos sobrevivientes. De verdad, a veces se nos olvida o ya se nos hace normal, pero yo cada día, en mi amor por andar siempre de pata de perro, como decía mi abuela, digo, uf, pero no solo la Ciudad de México, todo el país, la ciudad que me digas, el pueblo que me digas, es como, wow, ¿cómo le hacemos para sobrevivir todos los días a esto, no? Y en ese sentido hay una gran vitalidad y a la vez es el espejo que muestra lo peor también de la especie humana, ¿no?
Sí, a mí te decía, me llevaron de un lado a otro, ¿no? Todos con estos componentes que hemos mencionado, pero también hay uno muy bonito, que aparte, pues uno abre el libro y se encuentra con el primer cuento, que se llama Severiano y los tamales de amor. Es un padre soltero, bueno, viudo, es muy religioso y muy preocupado por su hija y tal, pero, pero en ese mal, si tú quieres contar el final, en ese mal hay una ternura tremenda, ¿no? Una ternura que se le nota al personaje que está sufriendo por no llegar a fin de mes, que vive pues de vender tamales a kilómetros y kilómetros y kilómetros de su casa, que está preocupado por su hija adolescente, regresa a la 1 de la mañana, la deja con la comadre, etcétera. Eh, pero hay un componente de ternura tremendo en un tipo como ese, que es tan recio, ¿no? Pero que finalmente dice, pues tengo que cuidar a mi hija, ¿no? Y que termina, pues, no siendo malo, bueno, y además, no sé, la ternura, porque hay varios cuentos más donde aparece el componente de la ternura, que uno no, a lo mejor no se lo esperaba, yo no me lo esperaba encontrarlo en este tipo de cuentos, pero tú sí, tú ¿cómo lo manejas pues adentro de todo eso? Este contraste, siempre no ser planos. Sí, pues es que em, cuando me preguntan que en qué me inspiré, yo digo, pues, ¿cómo que en qué? En cada uno de nosotros, ¿no? O sea, lo que creo que hay es que cada uno de nosotros y nosotras tenemos una complejidad tremenda, ¿no? La manifestemos o no, podamos narrarla o no, nadie es de una sola forma. O sea, la misma persona puede ser increíblemente leal y terriblemente infiel, increíblemente violenta y con una ternura infinita. De eso somos. Todos nosotros hemos sido una cosa y la otra, ¿no? Y entonces por eso casi todos mis personajes pues están llenos de eso, ¿no? En el caso de Severiano, la verdad es que a ese cuentito le tengo muchísimo cariño porque un poco, la verdad, creo que lo escribí, voy a confesar, ya lo había dicho. Había recién hecho como una relectura de los cuentos de Rulfo. Y bueno, mi familia es de Michoacán, mi padre es de Michoacán, mi madre, mis abuelos, mi abuela. Entonces, pues esa voz, ¿no? Que viene del interior del país, de esas otras generaciones, pues yo la tengo, ¿no? De algún modo. Y como que quería un poco jugar con eso. Y luego porque em, todas las noches pasa el de los tamales oaxaqueños, ¿no? Pero a veces pasa a las 9 de la noche y una dice, pero a veces pasa a la 1 de la mañana y dices, ahí hay una historia. O sea, sí, a la 1 de la mañana, pon tú que en viernes va, son como los tamales en lugar de los tacos, pero en miércoles, en martes. Entonces, bueno, yo desde que me acuerdo hay como esta leyenda urbana de que el de los tamales es dealer de otras cosas, ¿no? O sea, hay un imaginario detrás de un vendedor de tamales y hay una mexicanidad ahí muy metida. Y lo del tema del padre y la ternura con la hija, em, es que yo veo eso todo el tiempo aquí. Viene un señor, yo creo que viene de Oaxaca, que toca, ¿no? Alguna melodía con sus instrumentos de viento y siempre trae una niñita. em, y pues hay una mirada y un gesto ahí donde me parece también importante no dejar de contarla, ¿no? Y luego pues ya le muerde el demonio, le habla al oído, Severiano cae, y se convierte en un asesino. En un, sí, asesino del compadre. Bueno, fíjate que respecto a lo que decías de la relectura de Rulfo y todo, me llamó mucho la atención que cada cuento tiene un epígrafe de un escritor, ¿no? Casi puros escritores, si no me estoy equivocando. Es decir, son puros hombres, pero está
pues, que tú quieras, ¿no? Borges, Gonzalo Rojas, etcétera. Específicamente acerca de Borges, los muchos de los cuentos están muy enmarcados en la cuestión temporal, es decir, describes mucho cuántos años tiene trabajando, desde cuándo está en esta situación, hace 2 años que viene el escritor a sentarse en la mesa. O sea, la cotidianidad también puede ser una cuestión maligna, ¿no? El tiempo tú, más allá de estos rebuscamientos así tremendos de experimentación brutal, pero el tiempo papel juega en tus cuentos. Pues, mm, mira, nunca es que me siente tanto o sea, sí planeo, claro que sé que quiero escribir una historia con este personaje, con esta voz donde pase esto. Luego ya no sé cómo van a terminar. A veces sí, o a veces lo tengo perfectamente definido y me siento a escribir y la mesa me manda al carajo y me dice, ah, no, y se hace lo que yo diga, señorita, ¿no? Claro. Em, pero lo que creo que tienen ahora que lo mencionas, el asunto de los tiempos en este libro, es que les llegó su hora. O sea, es el tiempo preciso en el que cada uno de los personajes, Severiano, la mesa, Jackie, Bartolo Gomer, o sea, es el momento de su vida en el que hay un quiebre y dicen, no más, ¿no? Ujú. O me voy a atrever. Esta becaria que trabaja en un despacho de abogados, ¿no? Que también, o sea, porque pues ha de ser porque los metí a todos en un conflicto y el conflicto sí tiene un timing, ¿no? Es ese momento en el que ya no se puede más postergar algo, ¿no? Un deseo profundo, una pasión, una venganza, un dolor, en fin. Em, y bueno, ahora que mencionas, también creo que lo que sí trataba es que estos personajes y personajes, porque si ves hay hombres y mujeres, ¿no? El Claro. mesero, el tamalero, y luego está Jackie y está la niña con la manzana y hay objetos y hay fantasmas, y, Ujú. ¿no? Un poco como que quería que atravesara es- este mal, este lado oscuro, a todos y a todas, ¿no? En sus diferentes manifestaciones. Y para eso sí tenía que ser en un tiempo específico, ¿no? Cuando este personaje o cuando esta personaje llega al punto en el que eso tiene que pasar. Sí, hablando de lo autobiográfico, con el cuento El último Godínez, que me hizo una gracia tremenda leer Atila Godínez, ¿no? Es padrísimo. Pero esta muchacha que estudió filosofía o que estudió letras más bien, es escritora que está frustrada porque tiene que trabajar en un corporativo y cuando llega le presentan a uno de los más viejos y más godines de todos los godines que además se apellida Godínez, pero es Atila, eh, con 17 años en la compañía. Uh, pero que tiene una vida secreta de inventor y tal y tal y tal. Es un poco por lo que tú cuentas, medio autobiográfico, ¿no? No sé si tú te encontraste una Tila Godínez que te ganó a escribir algo que tú querías escribir. Sí, bueno, primero ya lo he confesado sin ningún pudor, todo lo que escribo es autobiográfico, porque no hay manera de no estar en todo lo que escribes, aunque sea una mesa, el personaje, o sea, los niños fantasmas. Em, sí, es que, pues hasta ahora he ejercido más el oficio de Godínez que el de escritora. Entonces, compréndanme, por favor, que yo sé que ya muchos están hartos de que lo cuento, pero 20 años, o sea, empecé a trabajar bien chiquita, a los 16, 17, y nunca más paré hasta el 2014, que me agarré no sé, mi insensatez y renuncié, ¿no? Definitivamente al trabajo de oficina. Entonces, pues de verdad que sí, lo sufría mucho, pero por otro lado era un buffet de condición humana que yo podía observar, o sea, las oficinas son
sentarte al banquete de las relaciones humanas, desde las más jodidas, retorcidas y oscuras, hasta las más luminosas y las expresiones de solidaridad, de amor, de ternura, en fin, ¿no? Y ese está inspirado en uno que no era tan así, pero más o menos, hasta que un día hubo un concurso de talentos en la oficina y el hombre imitaba a Michael Jackson bailando con una fluidez y una elegancia, y o sea, nadie lo podíamos creer, que ese que parecía, ya sabes, el agachadito, el apocado, el tímido, de pronto, pero qué cosa. Entonces, bueno, pues sí, sí hay mucho de autobiográfico ahí, la verdad. No, está súper padre. Antes de dar paso a más preguntas, yo aquí me podría quedar hablando contigo, preguntándote cosas un montón, ¿no? Pero una última que me llama la atención ya que mencionabas a la niña y la manzana, la parte de esta cuestión, claro, el asesinato cada vez lo estamos normalizando más y qué horror, y otro tipo de prácticas que a lo mejor son muy normales, como la masturbación infantil, eh, no la vemos tan normal, ¿no? Es decir, nos espantamos más por eso, ¿no? Entonces, me gustaría que me hablaras un poquito de eso, ¿no? De estos temas tabú o que deberían ser más tabú que otros, pero no lo son en esta vorágine estúpida en la que vivimos. Sí, qué bueno que lo apuntas, porque sí creo que de pronto, a ver, esta cosa que llamamos posmodernidad, que ha trastocado los valores de un modo muy especial, donde todos creemos que eso que yo creo es la expresión más alta de la moralidad del momento, y entonces si soy vegano o crudivegano o pro derechos de lo que me digas, esto es lo que hay que ser, ¿no? Todos defendemos una causa, muchas veces lo digo e insisto, desde la neurosis personal que hemos convertido en causa social, y dejamos de ver quizá cosas como más de fondo, ¿no? Entonces, el tema de la hipersexualización, mira, hace poco iban a estrenar una serie francesa justo para hablar de cómo se explota a las niñas, ¿no? Y la banda se fue encima y no me acuerdo si era Netflix o Amazon y cómo se atreven. Y justo yo decía, pero a ver, ¿cómo quieren? Voy a decir algo horrible, ¿ok? Prepárense todos. Venga. Voy a decir algo horrible, pero lo voy a decir. ¿Cómo quieren que hablemos, por ejemplo, decía mi abuela, cómo quieren que hablemos del culo sin decir culo? Pues no se puede. ¿Cómo? ¿Por qué la gente quiere desaparecer Lolita si como pieza literaria tiene un gran valor, pero también tiene el gran valor social de que revisemos qué pasa con esta romantización, sí, sí, de la pedofilia, ¿no? Entonces, lo que tendemos a hacer, que es correr a esconder el tema, justo es lo que no es. O sea, las peores atrocidades en la historia de la humanidad han sucedido porque escondemos o tapamos o negamos lo que deberíamos de poner a la luz y hablarlo, ¿no? En el caso de este cuentito, la verdad es que, bueno, o yo no sé si yo soy anormal, pero pues esa niña de 6 años, pues claro que también soy yo, porque las inquietudes estas de descubrirte el cuerpo, de sentir placer, yo más recuerdo que hablaba con mis primas y decíamos, se siente la cosquillita, ¿no? O sea, y yo sé que cualquiera lo ha vivido, yo además crecí en un internado, como cuento en la otra novela, en El niño que fuimos, Mm. estuve de los 7 a los 14 años, y entonces esta evolución, pues sí, de descubrimiento físico, sexual, casi la viví en colectivo, ¿no? O sea, sabía que a las otras les pasaba como a mí. Y bueno, espero que nadie se haya ofendido porque estoy contando que una niña quiso hacer el experimento del frijolito y como el frijol se le Descubrió su cayó cuando hizo sexualidad. pipí, dijo, necesito algo más grande, ya sé, una manzana, ¿no? Entonces, frotando la manzana descubre, ¿no? Un orgasmo infantil que existen. Em, en fin, por ahí les recomiendo un libro de Amelino Tom que se llama, que siempre que puedo lo recomiendo, se llama Biografía del hambre, y Mm. ella relata cómo comiendo chocolates experimentaba casi un orgasmo y un día su madre la descubre y le da tal pudor ver que su hija está teniendo un momento de placer erótico, personalísimo, porque la boca pues es una zona erógena también, en fin, y medio cierra la puerta y se va, en fin. O sea, creo que es un tema que da para mucho, que tiene muchos costados y miradas muy finas, eh,
que sí, que habría que relatar desde todos los ángulos. Sí, yo creo que, y además con esa ironía crítica que a mí me gustó mucho en varios momentos, principalmente en el manual de alimentación posmoderna, ya que tocabas el tema de lo posmoderno y está escrito como a modo de ensayo de qué es lo que uno tiene que hacer para fracasar realmente bien como persona, ¿no? Fingiendo que tiene éxito. Pero bueno, yo te voy a compartir algunas cosas que nos han mandado, no tanto como tal preguntas, pero sí, Eduardo Sánchez dice, fabulosos sus libros. El niño Gracias. de humos y cuentos de maldad, verdaderamente una forma de escribir notable y sublime. Gracias por darnos tus escritos y llenar nuestra alma. Gracias. Liliana Gutiérrez Mariscal, totalmente agridulce, pero sí, sí nos lo bancamos para que crear el nuevo sistema. Bueno, no sé si no lo leí bien. Otra vez Eduardo Sánchez, más elogios, muchos. Yo me uno. Ligia Urroz, qué maravilla verte y escucharte, querida. Celebro tus cuentos de maldad y toda literatura. Una gran escritora también. Sí, Javi Ramos, gracias por esta plática con Almadelia Murillo, escritora simple y sencillamente increíble. Bueno, yo no sé si por ahí haya, no estoy revisando el Facebook, no sé si haya, no sé si haya más preguntas, sino en lo que me llegan, a ver si me hacen favor de mandármelas, así como los comentarios. Eh, el tono, justamente para regresar, hablando de manual de alimentación moderna, el tono ensayístico está presente en columnas, pero está presente también en esto que es muy borgiano o borgesiano, como se diga, que es hacer un cuento ensayo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Esto puede colar de esa manera? ¿De qué manera escribiste manual de alimentación postmoderna? Pues mira, lo que creo, obviamente jamás, nunca mente, por favor, crean que me estaría comparando ni con Borges ni con Cortázar, que es el que me vino a la mente ahora, pero sí es verdad que, como siempre digo, la literatura se alimenta de sí misma y todos los que escribimos leemos mucho. Y entonces, antes o después, esos autores que están en tu alma, en tu psique, salen a la hora de escribir, ¿no? Y en el caso de ese manual de la alimentación posmoderna, un poco creo que tiene que ver con las instrucciones de Cortázar de tantas cosas, ¿no? Las instrucciones para llorar, para cantar, para subir las escaleras, em, y sí, como muchas veces y casi en todas, diría, lo que más me gusta es burlarme primero de mí misma. Yo siempre me incluyo en el desastre, o sea, de verdad, de verdad que sí. Quienes me hagan el favor de leer mis columnas, siempre notarán que hablo en plural y digo, somos un desastre, somos esto, somos lo otro. Me pitorreo sobre todo de mí, me incluyo. Y entonces esta voz como de ensayo que me permite salir a mirarnos es justo por eso, ¿no? Como por esta necesidad de, o sea, si nos miráramos desde fuera, he escrito columnas dirigiéndole cartas al fin del mundo. A la última que publiqué en el Reforma eran las instrucciones para tener razón, ¿no? ¿Cómo debería ser la manera correcta de tener razón? Y un poco como este manual de alimentación. Porque sí creo que vivimos unos tiempos de quizá como nunca, de un narcisismo, un culto a yo, mi opinión, mi razón, mi yo, que es tristísimo, porque pues tener razón te hace dejar de dudar y dejar de dudar te hace dejar de pensar. Em, entonces, bueno, sí, ese manualito, pues que además es una forma de burlarnos de nosotros, ¿no? Sí, De lo así que es. llamamos calidad de vida, que a veces es un pinche infierno, pero ahí estamos pagándolo, me incluyo. Sí, 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 yo luego había cosas que decía, es que no quiero leer esto, pero bueno, no quiero leerme aquí, pero pues sí, así nos pasa, ¿no? Más comentarios, Alejandro Montes Santamaría, es una chingonería que siempre sale uno con la tarea de libros y escritores que uno no conoce, ¿no? Eres enorme alma. Así.
Ana Carpio, me encanta escuchar la base de tus historias. Isaac Gasca, me encanta leerte en Twitter y ahora a ver si nos da tiempo. Y Sergio Hu, siempre es una delicia leerte y más escucharte. eh, Finalmente, quisiera, digo, como te decía, yo puedo quedarme aquí más otra hora si quieres o más, pero hablar del tema de la música, porque aquí cometeré una infidencia que espero que no te vaya a molestar, pero desde el año pasado o antes quizá me apareció algún tweet tuyo, me llamó la atención y te empecé a seguir, ¿no? Y vi que compartiste lista, una playlist de Spotify que se llama No estén chingando. Y la descargué, me encantó, ¿no? Y posteriormente algunas columnas que a veces cacho y a veces no, porque uno está medio ocupado Bien, qué bueno, vive. o muy ocupado. Eh, Me parece que decías que la música era algo muy importante en tu proceso creativo. Y me acordé mucho por una especie de cuento Romeo y Julieta de El amor es eterno mientras duele, de la historia de Paola y Mario, que son dos muchachitos adolescentes de 15 años en tercero de secundaria, que están separados por la identidad musical, ¿no? Por un grupo de reggaetoneros ella y grupo de metaleros él. Ajá. Y se llevan una golpiza tremenda, él a manos de los amigos de ella y ella queriéndolo proteger, también la terminan golpeando sus propios amigos, los padres los mandan a escuelas separadas y qué onda con la identidad y la música. Bueno, vamos por partes. Primero, o sea, yo pienso que si no escribiera, sí estaría metida en alguna expresión musical. O bailaría, o cantaría, o me habría empeñado en aprender bien a tocar un instrumento, porque sí creo que la música y los músicos, que junto a los poetas me parece lo más desarrollado de nuestra especie, la verdad, me fascinan sus cerebros y sus capacidades creativas, ¿no? Em, y entonces la música es fundamental para mí. Y para escribir, em, es que te pone en un estado como casi nada, o sea, la música tiene realmente ese poder, ¿no? De transformar el estado anímico muy rápido. Entonces a mí me gusta escuchar música cuando nomás no lo logro y no estoy entrando, entonces pongo algo, ¿no? A Mertens o escucho mucho jazz, muchísimo jazz oriental, latin jazz, en fin, ¿no? Clásicos del jazz. Y, y entonces ya voy entrando en un estado anímico que me hace mucho bien. O pongo música clásica. Y lo que pasa con estos dos géneros, el jazz y lo que llamamos o mal llamamos en realidad música clásica, pues es que una sola pieza te puede mandar al infierno y luego subir al paraíso y luego, ¿sabes? No es como el pop, ¿no? Que decimos, esta es una canción alegre, esta es una canción triste. No, en el jazz puedes ir del infierno al cielo y en medio darte unas revolcadas. Entonces hago muchas playlists, escucho mucha música cuando escribo, cuando corro, salgo a correr. No más que ahora ya me las voy campechanando mis playlists de correr con audiolibros porque ya me hice adicta del audiolibro. Y entonces sí está mucho en mi proceso de escritura. Y luego, en efecto, es que la música tiene, la música como la ropa que nos ponemos, como los objetos de los que nos rodeamos, no es cosa menor. O sea, revelan muchísimo quiénes somos, ¿no? ¿Qué nos mueve? Y entonces, jugando con este ejercicio de estos adolescentes, la verdad se me ocurrió en Twitter, donde la gente se pelea, o sea, todo el mundo, Sí. es una cosa que hay como una campaña contra el reggaetón, ¿no? Contra los reggaetoneros y si te gusta el reggaetón, ¿qué te pasa? Eres de mal gusto. Yo una vez, Hasta poco inteligente, ¿no? claro, ¿no?
Yo una vez escribí una columna defendiendo el reggaetón y que a la gente le guste el reggaetón y que a los adolescentes les guste el reggaetón y perrear, porque ni modo que no, o sea, ¿cómo van? Fíjate qué interesante que en una época donde hay tanta como restricción verbal, ¿no? Esta eterna batalla de hablar de cierta manera políticamente correctos, siendo incluyentes, pero en realidad pulverizando las causas, ¿no? Queriendo enseñar empatía a palos, decir, ¿Mm? si no fue incluyente que lo corran, uy, ¿no? ¿Qué es eso? Fíjate, está todo este tema del lenguaje y entonces surge el reggaetón, donde de lo que se trata es del perreo, ¿no? Yo me acuerdo de la época en que Josephine Baker, esta bailarina maravillosa que salía topless, se escandalizó a los alemanes y a todo el mundo después de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra. Porque siempre que hay una restricción de un tema, vendrá un rebote en una manifestación cultural que justo lo confronte, ¿no? Entonces yo me río viendo Twitter donde todo el mundo tiene la razón, por todo te regañan y hay que cagar a los que les gusta y ahora ya además es como una competencia de obituarios, ¿no? Porque se muere Leonard Cohen y todos a los que les gustaba Leonard Cohen estamos muy bien, pero a los que no están muy mal. Pero se muere Luis Eduardo Aute y entonces todos se burlan de que a unos nos haya gustado la trova, y se muere José José, y si alguien osa decir, a mí no me gusta José José, se le van encima, ¿no? Y entonces, pero eso pasa o pasaba en la adolescencia, en la psique en proceso de formación, de identidad, y de ahí vino ese cuentito que termina en brutal, porque la Sí, violencia es la violencia, sea por la razón que sea, puede escalar a unos niveles terribles, ¿no? En fin, sí, sí es brutal, muchos son muy brutales. Más cosas, Sergio Avilés, hermosas historias y hermoso escucharte, querida Almadelia, bello detalle tu dedicatoria a Ramón. gracias. Janet Aragón Castro, totalmente de acuerdo, la lectura seduce. Betsabel Delgado Palacios, excelente escritora, envuelve con cada uno de sus cuentos y más conocer en qué se inspira. Isaac Gasca, si no hubiera pandemia, sé que hubiera estado en primera fila para conocer. Y yo con este comentario creo que debemos ir cerrando porque estamos en tiempo. Quisiera abrir la invitación a que justamente cuando no haya pandemia, realmente otra vez puedas aceptar nuestra invitación. Para mí fue un placer platicar contigo. Creo que la gente lo disfrutó y pues nada, ojalá que sigas escribiendo y que sigamos disfrutando de eso. No sé, Alma Delia, si quieras decir algo más. No, pues solo gracias. La verdad es que es un privilegio que sigamos haciendo este ejercicio, ¿no? Fíjate, lo necesitamos tanto que no importa si ahora es a través de este recuadrito, necesitamos hablar de libros, ¿no? Un privilegio además charlar con alguien como tú, que claramente eres un lector al que le apasiona la lectura, que te tomaste el tiempo de leer de que te provocaran algo estas historias. Te lo agradezco muchísimo, Daniel. Y gracias a quienes se conectaron y nos estuvieron escuchando. Y te prometo muchísimo que, pues seguro que nos vamos a poner la vacuna, ¿no? Sí, Y que, seguro. y que el año que entra, ojalá se pueda, que tengamos de nuevo alguna sesión, alguna charla presencial. Puede simplemente ser que leamos un par de cuentos ahí en vivo con la gente, me encantaría. De veras, muchas gracias. ¿Estás ahora en algo? ¿Estás, perdona, terminando algo, en proceso de algo, de novela, cuento? Sí, no lo estoy logrando tanto porque firmé muchos contratos para escribir guiones de series, ya lo había contado, y esa cosa es como una guillotina aquí porque la fecha de entrega, ¿no? Pero ya lo voy logrando, ya voy entregando algunas, y sí, estoy con una novela nueva em, que está mapeada, medio empecé, de un personaje que un día descubre que la novela se llama en principio Usted no existe porque descubre que no está su registro nacional de la población y es como si no existiera, ¿no? Entonces eso en un principio es terrible, pero luego le da muchas posibilidades. A ver si la logro terminar el año que viene. Muy bien, mucho éxito. No quería sonar como Atila Godínez con la muchacha, ¿eh? Perdón. Nada más era para alimentar el gusto. Te agradezco muchísimo, gracias a toda la gente que se conectó. Recordamos que hay más actividades en la feria y esta charla, por si se la perdieron,
queda grabada y queda en la página www.filug.ugto.mx. Muchas gracias, Alma Delia. Gracias a ti y qué bien que estuvo José Revueltas ahí atrás. Es de la Cátedra José Revueltas de Filosofía y Literatura de la Universidad de Guanajuato, sí. Qué belleza, sí. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ti. Igualmente, abrazos.